Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noches de Tráfico. Soy Jorge Belletti, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el senador Alejandro Armenta. Un saludo con gusto, senador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por esta oportunidad de comunicación, gracias a tu programa, a tu audiencia, a tu equipo de producción. Gracias, mi querido senador. Y bueno, vamos comenzando esta entrevista, si te parece. ¿Quién es Alejandro Armenta? Un poblano que nació en Izúcar de Matamoros, que creció en Acatzingo desde los 9 años porque murió mi mamá cuando yo tenía 9 años. De Izúcar de Matamoros, mi papá y mi mamá me trajeron al Carmen. Ahí estuvimos durante un tiempo en un conjunto de departamentos, en la 21 Poniente 113. Mi mamá era enfermera, muere cuando tengo 9 años y mi mamá le pide a mi papá llevarme a Acatzingo, la tierra de mi mamá, y ahí crecí. ¿Por qué refiero a Acatzingo? Porque crecí en el tianguis, en el mercado, en las plazas, y de ahí fui presidente municipal a los 21 años. Ahí nací políticamente en el asambleísmo comunitario. Alejandro Armenta es una persona que busca consolidar un liderazgo comunitario. Estoy a favor de la justicia y creo que debemos de hacer que las cosas sucedan. Estoy en la cuarta transformación porque estoy convencido que las cosas suceden con la cuarta transformación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y estoy convencido que la doctora Claudia Sheinbaum va a continuar con este legado del presidente Andrés Manuel. Alejandro, cuando uno pone en el buscador Alejandro Armenta, sale una palabra muy importante para los mexicanos, el litio. El litio, que ya es considerado como un recurso estratégico, el nuevo oro blanco del planeta, que se identifica mucho contigo y con un trabajo que hiciste en el Senado. Cuéntanos. Déjame decirte que en los próximos 100 años, como ha sido en los últimos 50 y como ha sido en los últimos 150 el petróleo, la litioquímica y la petroquímica, el desarrollo industrial del petróleo, no solo para el combustible, sino para las más de 2.500 subproductos de la petroquímica que están en todas las actividades humanas, en toda la economía, va a ser tan importante la litioquímica como la petroquímica en todo el desarrollo del mundo. ¿Por qué es importante el litio? ¿Por qué es importante que el presidente Andrés Manuel haya tomado la decisión de recuperar la rectoría de litio? Porque antes de que el presidente hiciera esta recuperación, el litio y su desarrollo estaba en manos de extranjeros. El presidente está logrando la soberanía energética, y esta soberanía energética significa el derecho que tiene cualquier país de que su riqueza natural sirva para el desarrollo de su propia población y del país. El litio, con el litio, yo estoy seguro que pudiéramos pagar la deuda externa en los próximos 20 años. Para eso presenté una iniciativa de fondos solidarios, que son mecanismos que permiten que una parte de las utilidades que tendremos en los próximos años se puedan destinar para el manejo de la deuda, como ya lo hizo Rusia a través de Gazprom después de la desincorporación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1990, con Rusia, con el Fondo Monetario Internacional. Son ejemplos de éxito, o como lo ha hecho China con el oro, o como lo hizo Japón con la tecnología después de la Segunda Guerra Mundial, o como lo ha hecho Alemania con la industria de las tecnologías y la industria automotriz. Oye, senador, y hablar de litio es hablar de nacionalización. ¿No te dio frío entrarle a ese tema? Porque No, pues, estaba en manos extranjeras. No, porque siempre he estado en la lucha, Jorge. Siempre he sido electo. ¿Qué significa eso? No he sido designado ni como presidente municipal, ni como diputado local, ni como diputado federal. Como senador obtuve 1,5 millones de votos gracias a las y los poblanos. Cuando tú eres electo, como sucedió con el presidente Andrés Manuel, entiendes que sirves a la patria, entiendes que primero es la patria. Así es que recuerdo muy bien, estos días lo dijo el presidente Andrés Manuel, la carta del presidente Adolfo López Mateos en 1960, cuando nacionalizó la industria eléctrica. Son recursos de la patria que deben de prevalecer para el bien de la patria. Y todos los intereses económicos deben de estar en torno al desarrollo de la patria. Así es que no me dio frío, estoy convencido, estoy a favor de la economía,
estoy a favor de los micro, pequeños, medianos, grandes empresarios nacionalistas y estoy muy claro de que vivimos en una economía de mercado, pero también estoy muy claro que México tiene recursos naturales y que estos primero deben de servir para el desarrollo de nuestro país. Oye, Alejandro, y hablando también de litio, hablamos de Puebla, porque hay la propuesta que habías planteado de un instituto de investigación aquí en este estado. Bueno, el Instituto Nacional de Litio ya dio un avance muy importante porque al reformarse la ley minera y reservarse para uso exclusivo estratégico el litio, las tierras raras y los minerales estratégicos, que son todo un conjunto de sustancias para el desarrollo industrial, para el desarrollo de la energía nuclear, para el desarrollo farmacéutico y todos los usos tecnológicos de la humanidad, ha permitido que se cree el organismo público descentralizado llamado Litiomex o Litio para México, lo que en su momento significó la creación de Pemex, la creación del IMSS, la creación de Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza, es lo que ha hecho el presidente de la República, tan solo en materia de litio. ¿Qué se va a ver reflejado en los próximos años? Pues la doctora Claudia Sheinbaum, que es una investigadora eficiente que ha dado resultados en la Ciudad de México, le va a tocar a ella el desarrollo industrial de litio. En lugar de vender litio en arcilla, vamos a vender litio en bromuro y cloruro, que son los principales derivados como la petroquímica para todos los usos en el desarrollo económico del planeta. Senador, háblanos del tren interoceánico y la importancia que tiene Puebla. La importancia que tiene Puebla y toda la movilidad y toda la inversión que puede venir con esto. Bueno, para los chavos, para los que están por terminar la carrera, para los que están pensando qué estudiar, decirles a ellos que en la época de Porfirio Díaz se soñó con el tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Esta franja de más de 300 kilómetros que hay entre el Pacífico y el Atlántico. No lo pudieron hacer con Porfirio Díaz, pasaron más de 100 años y llegó un presidente, el presidente nacionalista, el presidente patriota Andrés Manuel López Obrador, y ante una crisis económica financiera global, con un concepto de austeridad republicana y con la inversión honesta de los impuestos de los mexicanos, tenemos el Tren Maya, tenemos el tren interoceánico, tenemos Dos Bocas y ya recuperamos Deer Park. Habían pasado 50 años que no se construía una refinería en un país donde llegamos a ser el cuarto productor de petróleo, hoy somos el 10º productor de petróleo. ¿Por qué comento esto en términos generales? Porque desde la época que se construyó el Canal de Panamá, que fue y que es el único acceso entre el mercado europeo y el mercado asiático, este sueño porfirista de tener en el Istmo de Tehuantepec una red ferroviaria, hoy es una realidad que el próximo año implica para Puebla convertirse en el punto de acceso al tren interoceánico. Los jóvenes productores y comerciantes, empresarios, emprendedores de Winnipeg, Canadá, el centro de Canadá, los empresarios, emprendedores, visionarios de Estados Unidos, desde la frontera norte hasta Ciudad Juárez, están pensando en cómo llegar al tren interoceánico. Todo el norte del país, pasando por Sonora, por Chihuahua, toda la parte del Bajío, hasta Querétaro, Tlaxcala, están pensando cómo llegar a Puebla, porque Puebla va a ser el punto de acceso al tren interoceánico. Así es que, chavos, con todo, porque tenemos que darle valor agregado a los productos agropecuarios para subirnos al tren interoceánico. Tenemos que darle valor agregado al sector, a las cadenas productivas en materia industrial, y el capital humano que se está formando en las universidades de Puebla deben de estar ya pensando en el tren interoceánico. Y hablando de tren, senador, también tenemos que hablar de la movilidad en Puebla. El tráfico que hay aquí en la ciudad y sobre todo las vías de comunicación en un estado como Puebla, con su serranía y su complejidad regional que tiene. ¿Qué propones y cuál es la visión que tienes de movilidad para Puebla?
Bueno, Puebla tiene una zona limítrofe con 5 estados de la República. Y desde el oriente, poniente, el norte y el sur, los accesos que tiene Puebla los tenemos que fortalecer. Es una ventaja competitiva. Puebla siempre ha sido el punto de acceso de Veracruz, el Golfo, hacia la capital. Esa posición geográfica es absolutamente ventajosa para nosotros. Tiene una ventaja competitiva con respecto a cualquier otro estado. Desde Panamá hasta Puebla y de Puebla hasta Winnipeg, las vías ferroviarias juegan un papel fundamental para el desarrollo. Las carreteras, las autopistas. Tenemos que lograr que esta vía de acceso de Puebla hacia el Empalme Tepeaca, hacia los Reyes de Juárez, que es una zona agrícola importante, que llega a Catzingo, que nos lleva al Seco y que llega al Perote, logre el doble carril que hace falta. Necesitamos complementar la doble vía, no solo de la autopista, sino la doble vía que tenemos del Empalme hacia lo que es Tlacotepec y Tehuacán, que nos permite llegar por el otro extremo y salir hacia Oaxaca en esta parte, porque hay que recordar que Oaxaca ya va a tener esta autopista que está construyendo el presidente Andrés Manuel hacia lo que es la zona de Huatulco. Entonces, esa es otra vía. Otro acceso fundamental es el acceso de las vías de comunicación con Tlaxcala, que diría que son las que tienen mayor movilidad y mayor comunicación. Pero en el caso hacia la Ciudad de México, solo tenemos la autopista, solo tenemos la autopista. Necesitamos ampliar a 2 carriles lo que tenemos hasta Huejotzingo, llegar a San Martín y de San Martín a Río Frío y de Río Frío hacia la Ciudad de México. Una vía adicional que tenemos que plantearnos es el Paso de Cortés. El Paso de Cortés se tiene que convertir en la carretera más hermosa, en el trayecto turístico, industrial, metropolitano más importante de México, porque será un agasajo pasar por el Paso de Cortés entre lo que es el Ixtapopo, el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl. Esa sería otra vía. Y la otra vía que es muy importante atender es la de Puebla, que va hacia Teciutlán y llegar a esta parte central de Veracruz. Igual la que va de Zacatlán, si han ido a Chignahuapan, falta ampliar Chignahuapan, Zacatlán, Huauchinango, Jicotepec, Venustiano Carranza, lo que es también la zona de Francisco Zetamera. Y si nos vamos hacia el sur, hacia lo que es Morelos y lo que es Guerrero, necesitamos complementar la que va de Izúcar de Matamoros hasta Acatlán, y de Acatlán la intermixteca hacia lo que es Tepeji y La Colorada. Conozco Puebla porque he nacido en Puebla, porque he crecido en Puebla. 217 municipios, te lo sabes de pe a pa. Y hablando de eso, ¿qué le preocupa al poblano en ese recorrido que has hecho en todo el estado? Bueno, la seguridad. La seguridad es el principal tema. El presidente Andrés Manuel ha logrado consolidar en 5 años la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional, que en otros países tiene más de 50 o 100 años de vida, tiene que consolidar su capacidad de proximidad. Pero la Guardia Nacional, cuando llega al ámbito local, al ámbito municipal, a las más de 6,000 localidades que hay en nuestro estado, se dispersa, se pulveriza. Por eso es que el éxito de la Guardia Nacional implica el fortalecimiento de las policías estatales y la consolidación de las policías municipales y de llegar a la comunidad en materia de seguridad. El tema de la seguridad es número 1, seguridad en el sentido más amplio, que no solamente tiene que ver con la policía preventiva, tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con los ministerios públicos, tiene que ver con las agencias subalternas del Ministerio Público, que tiene que ver con los juzgados de paz, que tiene que ver con las juntas auxiliares y tiene que ver con las autoridades auxiliares en las rancherías y en las inspectorías. Nada sirve agarrar a alguien si lo van a soltar a los 2 o 3 días y vuelve a caer 3 veces, ¿no? Exactamente, es un tema, Jorge, integral, estructural, que tiene que ver con las funciones legislativas, la seguridad tiene que ver con
las funciones de los 3 órdenes de gobierno de manera articulada y tiene que ver con el Poder Judicial, desde el ámbito de lo local, lo municipal, lo estatal y lo federal, entendiendo que hay competencias estatales que tienen que ver con acciones para atender los delitos del fuero común y que tiene que ver con acciones que atiende el bando de policía. Yo ya fui presidente municipal a los 21 años y por eso me queda claro que si tú fortaleces la célula de organización sociopolítica del país y de los estados, que es el municipio, vas a poder atender con mayor eficiencia el tema de seguridad. Entonces, primero la seguridad, pero también hay que entender que la pirámide poblacional en Puebla y en México se invirtió a partir del 2013. ¿Qué pasó a partir del 2013 históricamente? Hoy estamos en el 2023, pero hace 10 años el segmento de jóvenes que era el mayor en toda la pirámide poblacional dejó de crecer y para el 2050 los adultos mayores seremos el segmento más importante. Es decir, tanatología, gerontología, geriatría, estancias infantiles por estancias de adultos mayores. Este es un tema que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los servicios, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con todas las actividades que estarán en torno a un segmento poblacional que para el 2050 será el mayoritario. Ese es un tema que tiene que ver con la demografía. La estadística y la demografía son elementos fundamentales para la toma de decisiones y para la inversión, para mejorar la calidad de vida de la población. ¿Cuál ha sido el éxito en esa materia del presidente? Lo ha dicho el Coneval, lo ha dicho el INEGI. Durante este gobierno se ha logrado lo que no había pasado en los últimos 30 años, lograr disminuir la desigualdad social. Ese es un reto que digan lo que digan del presidente de la República, no podrán refutar. Dos Bocas, Tren Maya, Tren Interoceánico, refinerías, recuperación de la soberanía energética, pero lograr que la desigualdad social disminuya, eso no había sucedido desde la época del periodo mexicano, del milagro mexicano, cuando estábamos creciendo a 7% el Producto Interno Bruto. Saludcita con el cafecito. Salud. Vamos a entrar, si te parece, mi querido Alejandro, a temas un poquito más picantes. Va. Y pero háblanos. Pero sirve el tequila. Claro, ya, no, pues además son noches ahorita de tráfico. Son noches de tráfico y tenemos que conducir a casa, entonces nos toca ser el conductor designado. Oye, Alejandro, ¿cómo ganarás esta encuesta en Morena para representar la coordinación del Comité Estatal en defensa de la 4T en Puebla? Primero decirles que ya ganamos. ¿Qué ganamos? Hemos ganado la confianza de las y los poblanos. Yo soy una persona feliz. Soy, gracias a ustedes, el segundo poblano presidente del Senado de la República. Eso para mí, en materia legislativa, es el más alto honor que puede tener un poblano que se dedica al trabajo legislativo. Ya fui presidente, diputado, local, federal, senador, y cualquiera que hace una carrera legislativa, este es el más alto honor. Ahora, en términos administrativos, en el caso de Puebla, ya fui presidente municipal, ya fui director del DIF, secretario de Desarrollo Social, he sido director del RENAPO, un órgano de la administración pública a nivel federal. Como administrador público de profesión, aspirar a coordinar, a tener, a lograr, gracias a la participación de las y los poblanos, la coordinación de defensa de la 4T, sería para mí trascendente por un propósito. A mí lo que me interesa es contribuir con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum en esta nueva etapa de consolidación de la Cuarta Transformación. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya obtuvimos 1,5 millones de votos en el 2018, tenemos que procurar en unidad con todos y todas las mujeres y hombres que tienen liderazgos en Puebla, proveer para la elección del 2024 alrededor de 2 millones de simpatías, porque no puedo hablar de otro concepto, de simpatías
que se van a traducir en el 2024 en esa meta electoral que se necesita. Y justamente hablando de simpatías, ¿le puedes ganar a Eduardo Rivera en este tema de simpatías? Mira, Eduardo Rivera es una persona que yo conozco, te puedo decir que es mi amigo, porque tengo más de 30 años de conocerlo. Él sabe que cuando yo era presidente municipal en Acatzingo, él me iba a visitar los días martes, me mandaba muchos saludos, hacían manifestación los panistas contra mí, pero hicimos una amistad. Pero cuando tengamos que competir, con todo respeto le vamos a ganar, porque yo soy poblano. Oye, mi querido Alejandro, y ya entrando a temas personales, cuéntanos, ¿cómo es un día con Alejandro fuera del tema de político? Sé que un animal político como tú, difícil que se desconecte del tema político, pero ¿cómo es un día en la familia? ¿Cómo es un día con Alejandro Armenta humano? Bueno, primero decirte que soy mixteco, de origen familiar de migrantes poblanos. Conozco Nueva York, New Jersey, pasé en mi familia, muchos de mis tíos primos vivieron, algunos murieron en Estados Unidos. Entiendo la migración. Provengo de un origen mixteco. Los mixtecos son parte de la comunidad indígena y náhuatl por Acatzinco, la tierra de los carrizalitos del Gran Señor. En Acatzinco se dio la batalla contra los tercios españoles y el último caudillo acatzinca fue Tecuelcatzintecutli. Toda esa referencia para mí es muy importante porque entiendo lo que significa a Puebla en el concepto pluriétnico, cosmopolita y pluricultural. Eso represento como poblano. Y en ese día a día crecí en el tianguis. Por eso camino en el tianguis. A mí no me gustan los mítines. ¿Tu comida preferida del tianguis? Uy, la barbacoa, el taco de chicharrón prensado, o el taco de chicharrón carnudo de Tepeaca, o las semitas, o el pozole. Mira, el mejor pozole del mundo, y me juego 2-1 con quien me diga que no es así. El mejor pozole del mundo está en Izúcar de Matamoros y lo hace Don Rubén, el señor que tiene su negocio frente a la gasolinería de la entrada en el bulevar que construyeron de Puebla hacia Izúcar de Matamoros. Vayan a probar el pozole de Don Rubén. Primero pidan de maciza un plato pequeño y después piden uno de cabeza o de que es de todo lo que se hace. Y van a darse cuenta. He probado el pozole en toda la República, pero el mejor pozole está en Izúcar de Matamoros. Pero en ese día a día soy perruno, soy gatuno por mis hijos. Mi esposa Ceci, que ya nació en Acatzingo, la tierra de mi mamá, me ha permitido dedicarme a la política. Yo me casé con ella hace 23 años, en el 2000. Pensé que ya no salía y por eso dije, en el 2000 me caso o me caso. Si no me voy a la tómbola. Sí. Pero mi esposa ha sido parte fundamental para poderme dedicar a la política. Tengo 3 hijos. El hijo mayor, Alejandro Armenta, tiene 21 años, estudia robótica. Mi hija Ceci, que tiene 19 años, estudia administración, negocios. Y mi hija Cristi, que va en segundo año de secundaria, que tiene 13 años. Tengo 8 perros, tengo 6 gatos. Perros y gatos que viven con nosotros, o en Acatzingo o en Puebla, porque son perros que hemos recogido en la calle y que los hemos esterilizado porque mis hijos se dedican a recoger los animalitos y a donarlos, ¿no? Entonces, soy deportista. ¿Te gusta el béis? Me gusta el béis por mi papá, El béis por mi papá, el fútbol por mí, siempre me gustó a mí el fútbol. Bueno, a mi papá también le gustó el fútbol. Mi papá me heredó varias cosas. Una, el no fumar, y el amor al planeta. Él me llevaba del Carmen, donde vivíamos, después vivimos en la casa que sacó mi mamá siendo enfermera por el Seguro Social en la América Sur. Por eso estudié en el Simón Bolívar. Pero primero estuve en el Carmen y me llevaba caminando de la Cruz Roja al Cerro de Loreto y Guadalupe. Y ahí mi padre
me enseñó a amar al planeta. Por eso tengo 27 años sembrando y plantando árboles forestales y frutales. Entonces, soy una persona que ama al planeta, que ama la vida, perruno, gatuno, pues soy mandil. Aunque algunos lo niegan, solo hay dos tipos de hombres, ¿verdad? Para los chavos, los que niegan que son mandiles y los que lo aceptan. Yo sí acepto que soy mandil y me pongo el mandil cuando voy a la plaza, cuando voy al tianguis, convivo con la gente. Crecí en el tianguis. Mi abuelita en Acatzingo tenía huertas de limón, de nogal, árboles de higo, de durazno, y a los 9, 8 años cortábamos, hasta los 15 años, cortábamos los árboles en esa temporada, los frutales, íbamos a venderlos al trueque en Acatzingo, como hay en Tepeaca, como hay en Cholula, como hay en Izúcar de Matamoros, hay un área del trueque. Llevábamos en parihuela los frutos, los cambiábamos por brazadas de leña, porque en esta temporada, entre octubre y noviembre, hay muchas familias que hacen jaleas de tejocote y de membrillo y de durazno. Y mi abuelita vendía jaleas en Todos Santos. Así nos educó y así con mi papá me permitieron estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la carrera de Administración Pública. Alejandro Armenta, senador, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista para Noches de Tráfico. Gracias por haber estado aquí en el estudio. Gracias, Jorge, por esta oportunidad. Gracias a Noches de Tráfico por poder dialogar con tu audiencia. Y chavos, chicas, jóvenes, los queridos abuelitos, si les preguntan en la encuesta, ustedes tienen la respuesta, solo ustedes. Gracias también a ustedes. Espero que les haya gustado esta entrevista para Noches de Tráfico. Soy Jorge Belletti, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.